lo dijo en la primera hora. Vamos a comenzar con el comentario del día de hoy. Antes de hablar de nuestra situación acá interna, porque hay que mirar los ojos acá. Y un montón de gente que, yo siempre digo, ¿no? En los procesos electorales en otros países. Espérenme un segundo. En los procesos electorales de otros países. Acá en el Ecuador hay gente que toma partido sin saber la realidad de cada país. Ha pasado con Chile, ha pasado con Bolivia, ha pasado con Brasil, ha pasado con Argentina, ha pasado con El Salvador, sin conocer la realidad de cada país. Entonces, de pronto hay un montón de gente que se cree politóloga o analista internacional y ya comentan y saben la situación interna de cada país. Eso suele ocurrir. Pero para el caso de Venezuela, creo que hay una realidad que no podemos soslayar. Y es que lo que pasa en Venezuela ha tenido y tiene una repercusión directa en nuestra situación, derivada de la enorme diáspora, del enorme éxodo, yo no diría cientos ni miles, yo diría millones, no sé si exagero en la cifra, de venezolanos que han tenido que dejar su patria buscando mejores días. Y Ecuador ha terminado siendo afectado por eso, en uno o en otro sentido. Yo les invito a reflexionar sobre aquello. Ayer, por ejemplo, tuvimos una marcha, una movilización enorme de venezolanos residentes en el Ecuador. Por supuesto, cuando me pasó a mí, yo subí un video de estos venezolanos que decidieron movilizarse por varias calles del norte de la capital, creo que llegaron acá a la avenida de los Chiris. Había comentarios y basta con revisar el timeline de X para ver los comentarios de alguna gente que, por supuesto, recibían apoyos, pero también había gente que les mandaba a regresar a su casa, que no protesten aquí, que fuera de aquí, que delincuentes y cosas así, porque aquí somos los campeones de la generalización. Pues son campeones para la generalización. Sin entender el por qué estas personas decidieron migrar y por qué decidieron venir acá al Ecuador. Aquí no solamente, como piensan algunos, ha venido gente que probablemente ha estado involucrada en actos delincuenciales, que sí ha ocurrido. También hay gente buena. Hay gente honesta, hay gente que tiene un trabajo honesto aquí. Yo conozco un montón de venezolanos que hacen trabajo honesto, pero que tuvieron que salir de su patria buscando mejores condiciones. Un éxodo sin precedentes en la historia venezolana. Y este país, que también ha sufrido lo mismo, ha sido poco empático con esa diáspora venezolana. Entonces, las elecciones y el resultado de las elecciones en Venezuela sí tienen incidencia en nuestra realidad. Porque Ecuador ha acogido a miles de venezolanos que decidieron quedarse aquí, fuera de su terruño. Ha pasado en Perú, en algún momento pasó en Chile también, hasta que Chile tuvo que cerrar la frontera. Pero es una realidad que no podemos dejar de mirar. Porque además, esto va de la mano con el respeto y la necesidad de que se respeten los valores democráticos. Yo ayer tuve la oportunidad de revisar varias de las transmisiones de todos los medios internacionales, de Telesur, de NTN24, de CNN, de News, etcétera, para más o menos contrastar. Es impresionante cómo la visión de Telesur está en la antípoda de la visión de NTN24 y viceversa, tratando cada uno de imponer su propia narrativa. Los unos hablando de la transparencia de las elecciones de Venezuela, los otros criticando la falta de transparencia de las elecciones en Venezuela. Pero como yo decía ayer en mi cuenta de X, si no hay transparencia, y esa transparencia tiene que ir de la mano con aspectos como el que se permita vedurías internacionales de todo tipo, no solamente de los amigos, de los que piensan como el gobierno de Venezuela, porque está claro que a los vedores invitados por la oposición no les dejaron ingresar.
Pues es gracioso cómo hubo representantes internacionales que fueron invitados por el gobierno del presidente Maduro, por el Partido Socialista Unido de Venezuela y por el CNE, controlado por el gobierno del presidente Maduro, y aparecían en videos diciendo, yo no tuve ningún problema para ingresar. Y del otro lado, ¿qué? Lo de Alberto Fernández, por ejemplo, pero aquí se quedan callados, ¿no? Alberto Fernández que hizo, no, ni siquiera hizo una crítica. Lo que él señaló es que el gobierno de Maduro tiene que respetar el resultado, aunque le sea adverso. Hay que escuchar y hay que leer lo que dijo el expresidente de Argentina. Y por hacer esa declaración, el CNE consideró que lo que correspondía era retirarle la invitación porque había hecho una declaración que podía afectar su imparcialidad. Las declaraciones de Lula da Silva, crítico con lo que había anticipado Nicolás Maduro respecto del baño de sangre. Decía Lula, lo que va a recibir es un baño de votos en el evento de que pierda. No dejaron ingresar a los veedores internacionales del otro lado, solamente del lado que convenía, del lado que tiene el poder. Pero hay gente que avala eso. Estas cosas hay que cuestionar. La transparencia tiene que estar marcada además, porque si bien es cierto, el voto en Venezuela se lo hace a través de mecanismos electrónicos, y el mecanismo electrónico es mucho más fiable. Esto dicen los especialistas en esta materia. Pero se tiene que permitir la presencia de los veedores de las organizaciones políticas, de los candidatos, el control electoral tanto de los unos cuanto de los otros, para poder certificar y que no queden dudas de que el resultado que se presente es el resultado que corresponde a la voluntad popular. La página web del CNE de Venezuela anoche estuvo caída. Y eso lo reportaron varios de mis colegas periodistas. Y se presentó un solo boletín. Esta fue una película calcada, yo decía ayer también en X. Tuve la oportunidad de cubrir las elecciones presidenciales del 2013 luego de la muerte de Hugo Chávez. Y un mes después de la muerte de Chávez, fueron los venezolanos a las urnas para elegir presidente. Y se enfrentaron Nicolás Maduro con Enrique Capriles Radonsky, el líder de la oposición. Y fue una película calcada. Yo por eso decía ayer, lo que pasó ayer en Venezuela era calcado a 2013, pero era igualito, igualito. La misma situación, el mismo escenario, una suerte de déjà vu. Marcada por la opacidad durante 6 o 7 horas hasta que la medianoche, igualito que ayer el señor Elvis Amoroso, que apareció con una sonrisa de oreja a oreja. No sé cómo se puede garantizar la imparcialidad del árbitro cuando está claramente alineado el gobierno de turno. Eso también hay que observar. Hace 11 años la señora Tibisay Lucena, que en paz descanse, hizo lo mismo. Se acercó al sitio, al auditorio, para presentar el resultado y declaró ganador a Maduro con 1.5% de diferencia respecto de Capriles. Ayer, en cambio, la distancia fue de 7 puntos, según el CNE, controlado por el chavismo. Pero el anuncio de ese resultado a la medianoche, como digo, tuvo una serie de episodios previos que son muy cuestionables. Y no porque lo diga quien les habla. Cada uno podrá tener su propio criterio y es legítimo. El tema es que la comunidad internacional, con muy puntuales excepciones, o no se ha pronunciado, o ha dicho, me aguanto hasta que se valide y se certifique la transparencia de los resultados electorales. Si mañana pasado el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, con una veeduría internacional independiente, creo yo, presenta los resultados y se certifica que son reales, que el señor Maduro logró la reelección con 7 puntos de ventaja respecto del candidato de la oposición, en buena hora, porque es la voluntad del pueblo venezolano. Pero la manera como se manejan las cosas, por supuesto que se presta para la duda. Esta opacidad, estos cuestionamientos, estas trabas para que se pueda hacer observación electoral. ¿Me explico? Y esas cosas son las que terminan generando los cuestionamientos. Lo de ayer en Venezuela llama a la duda, y cuando no hay transparencia, lamentablemente hay un tufo a fraude. Así de simple. Las elecciones tienen que ser transparentes, porque es parte de la vida democrática. Y luego de un proceso electoral con elecciones transparentes, que gane el que tenga que ganar.
Si tras una elección transparente el pueblo venezolano decidió que quiere seguir bajo el mandato del señor Maduro por 6 años más, por un tercer mandato, es problema de Venezuela y de su pueblo, que así lo ha decidido. Es parte de la autodeterminación del pueblo venezolano. Pero si hay este tufo de falta de transparencia, por supuesto, está o va de la mano con la serie de cuestiones que ayer ocurrieron y que no son normales. No son normales. Yo no me atrevería a decir por si acaso que hubo fraude, que le robaron los votos. Tienen que mostrar las evidencias. Yo ayer escuchaba a algunos analistas en CNN, en NTN24, que decían exactamente lo mismo. Había un par de analistas que estaban con Fernando del Rincón y decían, nosotros no podemos certificar que hubo fraude. Me parece que es responsable eso. Pero se tiene que presentar con transparencia los datos que derivaron en este resultado electoral. Si no se presentan los datos con transparencia, los datos tienen que ser iguales a los de las actas. Presenten las actas. Y demuéstrenle al mundo que la elección fue legal, constitucional, democrática y que el resultado está apegado a lo que decidió en su libre autonomía el pueblo venezolano. Entendamos eso, comprendamos eso. A veces la pasión a algunos les nubla, ¿no? Yo no sé si ahora le van a decir que Gustavo Petro es traidor, o que Lula da Silva es traidor, o que Andrés Manuel López Obrador es traidor, o que Lucho Arce es traidor, o que Pepe Mujica y Tabaré Vázquez son traidores, porque no le han apoyado abiertamente a Maduro. Ellos no se han pronunciado hasta ahora, ¿eh? Son muy pocos los que se han pronunciado vinculados a esa orientación político-ideológica, que yo también planteo algunos escenarios, ¿no? Yo discuto mucho el componente político-ideológico de lo que hoy es el gobierno de Venezuela. Y en ese sentido yo suscribo plenamente. Lucho Arce sí se ha pronunciado. ¿Dónde está Lucho Arce? Ya lo tengo a Lucho Arce. Lucho Arce ya se pronunció. Este no lo tenía. Lucho Arce sí reconoce el triunfo de Maduro, el presidente de Bolivia. Boric, el presidente de Chile, no reconoce aún el triunfo de Maduro. Acá, ¿qué dijo Mauro Andino Espinosa? Alejarse y criticar con firmeza al régimen de Maduro no nos vuelve menos de izquierda. Ya le han de caer a mi doctor Andino. Peor de derecha. En ambas corrientes, ante todo, hay que defender la democracia, sustancial, no formal, entendida como un conjunto de principios y valores que no pueden soslayarse. Elecciones libres y periódicas, competencia política plural, derechos civiles y políticos, derechos económicos y sociales, aparatos represivos no partidizados, división de poderes, alternancia en el ejercicio del poder, redistribución justa de la riqueza, igualdad de oportunidades, entre otros. Esos son valores que se tiene que defender desde la izquierda. Aquí creen que a la izquierda solamente hay que defender cuando se trata de elecciones en las cuales se permite la postulación indefinida de una persona. O sea, para algunos eso es democracia, la postulación indefinida. Acá Mauro plantea una serie de elementos que son absolutamente vitales para garantizar los valores democráticos. Lo de la competencia política plural, eso no ocurrió en Venezuela. O vamos a cerrar los ojos y no vamos a admitir que no hubo competencia política plural en Venezuela. Derechos civiles y políticos, derechos económicos y sociales, hablando de esto, más allá de que, claro, el argumento, la vieja confiable es el bloqueo, pero dentro de los derechos económicos y sociales tenemos de enorme diáspora de venezolanos, aparatos represivos no partidizados. Ayer, por ejemplo, lo que pasó, motocicletas circundando en varios barrios y recintos electorales de Caracas y de otras ciudades y de otros estados de Venezuela, tratando de intimidar a los electores y a los partidarios de la otra orientación política. División de poderes. A mí no me digan que el CNE venezolano, bueno, la misma discusión hay en buena parte de Latinoamérica, Ecuador no se puede abstraer de eso. ¿El CNE venezolano es independiente? No hay división de poderes. Es verdad, dice Mauro, que el criminal bloqueo y la infinidad de sanciones en contra del Estado venezolano han asfixiado económicamente a su pueblo, pero también es preciso señalar los innumerables horrores, no errores, horrores del gobierno de Maduro, sobre todo las violaciones a los derechos humanos. Desconocer aquello es ceguera y dogma ideológico. Por supuesto, aquí lo desconocen. Hay gente que lo desconoce. Las izquierdas
deben dar ejemplo repudiando las mismas prácticas autoritarias dictatoriales que tantas veces han cuestionado a las ultraderechas. Por supuesto, aquí en el Ecuador, por ejemplo, hay gente que repudia a Milei, pero aplaude a Daniel Ortega, por mencionar dos ejemplos. ¿Me explico? O hay gente aquí que repudia a Ortega, pero aplaude a los fascistas o a la ultraderecha. En nuestro país viven cerca de 500,000 hermanos venezolanos según la Organización Internacional de Migración, OIM, refugiados a causa de la imposibilidad de construir un proyecto de vida digna de su propia patria. Por las razones que fueran culpa de Maduro, del bloqueo de ambas, es indudable que aspiran a otro camino. Entender esa tragedia es signo de empatía, que ayer no se le encontró, porque yo decía, publiqué ahí un videíto a través del cual se notaba la gran movilización de venezolanos aquí en Quito, y hubo gente que decía cualquier cosa. Lejos de la empatía, incluso con expresiones xenófobas. Humanidad y racionalidad política, dice Mauro. Además, significaría que por encima de los afectos o coincidencias ideológicas que ciertos actores ecuatorianos de izquierda puedan tener con Maduro, está la vida y los derechos humanos de las personas. Caso contrario, si dichos actores insisten en respaldar obsecuentemente a Maduro, que es lo que está pasando con algunos actores, darían argumentos para que una vez más la ultraderecha política y mediática desprestigie con sus relatos a los candidatos de la izquierda a las elecciones de 2025. Como cuando mentían perversamente que Ecuador iba a ser Venezuela. ¿Se acuerdan? Igualito. Igualito. Y como yo he dicho, Ecuador no se convirtió en Venezuela. Ecuador se convirtió en Sinaloa. Y lo he dicho en varias ocasiones. Ecuador de pronto se ha convertido en Sinaloa. O va camino a convertirse en la Medellín de la década de los 80. Justamente por este tipo de relatos que deslegitiman a la izquierda. Y por eso hay gente que no reconoce que es de izquierda o que tiene ese pensamiento de izquierda. Por ese tipo de excesos, como por ejemplo lo que pasa en Venezuela. Como les digo, lo de Venezuela nos afecta directamente a nosotros. Lo de Venezuela sí lo miramos con lupa por la enorme migración que tenemos acá, en el Ecuador. Y por las narrativas que se impusieron acá en el Ecuador. Por la manera como algunos medios de comunicación, ciertos medios de comunicación nacionales, en vísperas de las elecciones, de pronto se les ocurría comenzar a hacer notas sobre la situación económica de Venezuela. Como en 2017 y como en 2021. En 2017, por ejemplo, claro, ahí había un par de canales nacionales que de pronto se mandaban especiales, ¿no? Faltando dos o tres semanas para las elecciones, se mandaban especiales de lo que estaba pasando en Venezuela. Para camufladamente meter el relato de que Ecuador se va a convertir en Venezuela. O en 2021, ¿no? Que por ahí algún canal también mandó un corresponsal a Argentina para mantener el relato de que el gobierno de Alberto Fernández, que no sé qué, igualito. Entonces es complicado desmontar esas narrativas justamente por este tipo de comportamientos y de la manera como se maneja el poder en Venezuela. Yo cuando hablo de Venezuela, hablo con algo de conocimiento porque he tenido la oportunidad de cubrir procesos electorales en Venezuela, como el del 2013. Y como les decía hace minutos, lo de ayer fue una película calcada de 2013, pero calcada. Y porque creo que todos en el Ecuador al día de hoy, por lo menos conocemos un venezolano. Aquí hay gente de bien que huyó de su país tratando de buscar mejores días, como ha pasado con gente de bien ecuatoriana que ha huido de acá, atravesando la selva del Darién para tratar de llegar a la frontera entre México y Estados Unidos, tratar de pasar el muro, algunos no con éxito, unos pocos con éxito, e intentar mejorar sus condiciones de vida. Una migrante ecuatoriana, me parece que fue el viernes, esto reportaba el periodista Steven Macías, murió en el muro que divide México con Estados Unidos, y fue encontrada su pequeña de 11 años. Salió del Ecuador, de un Ecuador donde no hay oportunidades, tratando de buscar mejores días, y lo que se encontró fue la muerte, y deja a su hija en orfandad. Pero aquí no somos empáticos, no entendemos la situación de los venezolanos de bien que han venido acá al Ecuador, que están trabajando, gente que se dedica a hacer actividad productiva,
también hay de los otros, por supuesto. Pero abramos un poquito la mente, ¿no? Y lo que como sociedad ecuatoriana deberíamos hacer es exigir transparencia. Y si mañana pasado, presentando esta transparencia, resulta que el señor Maduro ganó en buena lid, buena hora. Eso resolvió y decidió el pueblo venezolano. Por cierto, un lapsus brutus, gracias con Tertulio. Mencioné a Tabaré se murió hace unos años. Perdón. Lamento el lapsus brutus. ¿Verdad? Bueno, voy a cerrar el comentario. Ya está Carlos Rabascal, ¿no? Vamos a conversar con Carlos Rabascal ya mismo. Me voy a reservar unos temas de seguridad que también los tenía en la agenda. Lo voy a reservar para el día de mañana para hablar de unos temas de seguridad, porque este fin de semana, mientras el señor presidente de la República estaba pegándose unas hamburguesas, resulta que en el sur de Quito estaban matando gente, resulta que en San Borondón mataron gente, ¿ya? Mientras el presidente se pegaba unas hamburguesas en un centro comercial de Guayaquil. Así estamos, así está el país. Mañana volvemos la mirada en el comentario a nuestro Ecuador. El Ecuador de los conflictos, el Ecuador de la inseguridad, el Ecuador en el que la situación es muy compleja ahora mismo. 7:7. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.